Venimos cantando, a Dios alabando, a Cristo exaltando. Venimos danzando, siempre celebrando un nuevo camino Cristo nos ha dado. Vive la mañana, vive la mañana. 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 Y Vive la Mañana continúa aquí para ti, para darte todo lo que tú necesitas en tu día a día. Gracias por comenzar con nosotros, tus amigos Esteban, David, Rafael, Ángel y esta que te habla aquí, Aralis Pita. Y ya estamos felices porque aquello que te dijimos, sí, ya está por ahí en videollamada nuestro querido doctor Peter Burgos, que va a estar hablando un temazo, Rafa, que oye, cada vez que viene uno dice, Dios mío. El tema que ha seguido trayendo e integrando, nos ha dado herramientas, no solo en el día de hoy, sino en las ediciones pasadas, de cómo manejar el estilo, la forma, la manera, lo que producen los seres humanos que nos rodean. Hoy no es la excepción, la convivencia, esas reglas, Esteban, Kiara, cómo manejar esa convivencia entre familias tóxicas y disfuncionales. Dos palabras que se han hecho, ¿verdad? Ya muy normal en nuestra vida cotidiana. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Peter Burgos. Doctor, bendiciones, buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días Esteban, buenos días Rafa y Kiara en esta hora, y gracias por la oportunidad para llevar a cabo esta intervención y a toda tu linda audiencia. Definitivamente yo creo que uno de los mayores retos que tenemos los seres humanos, uno de ellos, ¿verdad? Porque cuando uno habla de alguna amistad, alguien que está distante, alguien tóxico, distante, pues uno... Pues es más fácil cortar y uno... No lo vemos siempre. Exactamente, pero cuando es familia, estamos hablando cosas grandes. Grandes ligas. Cuéntenos, doctor. Sí, cómo no. Uno de los mayores retos de esta época es, ¿verdad?, el aumento prolongado de personas que experimentan conflictos en lo que es su estima, conflictos o retos de cómo manejan las demandas de vida, cómo manejan, ¿verdad?, su experiencia relacional espiritual con Dios, cómo manejan sus relaciones interpersonales. Hay un auge sumamente extremo de manejos que son inadecuados, personas que experimentan conflictos, personas que a veces su estilo de cómo se relacionan con los otros, muchas veces depredador, de supervivencia, de agresión o de hacer daño a otros. Y es interesante porque muchas veces pensamos que estas heridas, estas experiencias, este tipo de disfunción o inclusive trastorno se origina de relaciones, ¿verdad?, con personas a nuestro alrededor, pero en algunas ocasiones descartamos la fuente donde se originan todas estas enfermedades del alma, todas estas enfermedades relacionales, que para algunos resulta ser el origen, el entorno de familia. ¿Qué significa esto? Relaciones o entornos de familias disfuncionales o familias tóxicas es el ambiente donde se construye, se va formando lo que son las enfermedades de la personalidad, las enfermedades del alma, las enfermedades de relaciones. O sea, cuando el daño viene desde el hogar de origen, desde el génesis del hogar, esto hace que el funcionamiento de esa persona y la posibilidad de sanar sea más retante porque viene con daño de infancia. Y es por eso que en el día de hoy quiero tener la oportunidad de hablar sobre este tema. ¿Cuáles son las reglas de convivencia, de modelaje? Que muchas veces las familias tóxicas, las familias disfuncionales construyen, defienden y promueven como si fuera normal, que lleva a enfermar no solamente a los integrantes de la familia, sino a las relaciones con otras personas. Y por eso quiero
tener la oportunidad en esta intervención cómo educar y concientizar qué produce, ¿verdad? ¿Qué daños produce la conducta tóxica o la conducta disfuncional en una relación de familia en la cual eventualmente sus integrantes van a ser también cabezas de familias futuras? Y esta es una buena oportunidad de detener la maldición, si se le puede llamar así. Así que el hogar disfuncional, la familia disfuncional, tiene el impacto de ir formando la manera de pensar, el carácter de sus integrantes, el modelo afectivo y de vínculo y de apego de dichas personas. Y es por eso que va a ser bien importante cómo puedo, ¿verdad?, derrotar estas tendencias, cómo puedo liberarme de estos patrones de conducta que muchas veces perpetúan la disfunción. Pues quiero compartir varios ejemplos en esta intervención de esta hora, que son los siguientes. Las familias disfuncionales o las familias tóxicas tienen normas en silencio, no están escritas en piedra, pero son normas en silencio que muchas veces llevan a que los integrantes de la familia se enfermen emocionalmente, psicológicamente, relacionalmente e inclusive espiritualmente. Por ejemplo, los problemas de familia no se hablan fuera del entorno familiar. Hay una cultura de secreto, de clandestinidad, de confidencialidad tóxico. O sea, los integrantes no tienen derecho a tener perspectiva, poder consultar otros puntos de vista, consultar otras opiniones, inclusive buscar ayuda profesional, porque el ambiente de la familia tóxica lo interpreta como una traición, como una deslealtad. Y esto es bien interesante porque lleva a los integrantes del hogar a guardar y reprimir sus experiencias dolorosas. Los lleva a una prisión psicológica de no poder desarrollar criterio propio. Los anula en poder desarrollar su individualidad. O sea, hay un impacto en el funcionamiento emocional de la persona. Y es por eso que muchas veces estas experiencias pueden llevar a severos trastornos más adelante. Otra cultura de la familia disfuncional o tóxica es que las emociones, el poder abrirme, el poder tener, ¿verdad?, apertura, ser sensible, quebrantarme, lo ven como un signo de debilidad. Lo ven como una forma de ser frágil, ser débil. O sea, en otras palabras, se castiga, se crea lo que se llama un estigma sobre ese integrante por su sensibilidad, que es tan importante para las relaciones humanas, no solamente con mi propia persona, sino también con la relación con otros. Y por eso usted va a encontrar personas que pueden ser bien severos con ellos mismos, se flagelan psicológicamente cuando cometen errores o cuando lastiman y agreden a otros, no asumen responsabilidad. Lo que hacen es desplazan la responsabilidad o siempre están culpando a otros de las situaciones que ellos mismos generan, porque ya vienen con esa formación desde el hogar tóxico. Otra cultura de la familia tóxica es: haz lo que parece bien, las apariencias lo son todo. Y esto ocurre mucho en este país, y no solamente en este país, en muchas otras naciones, donde la gente le da más relevancia e importancia a la máscara social, a lo que otros puedan pensar, y no al criterio, opinión, necesidad de la persona o del integrante del hogar. O sea, en otras palabras, se promueve una cultura de cancelar la identidad de las personas, se promueve una cultura de cancelar la individualidad, lo que también espiritualmente es sumamente perjudicial, porque si voy a crecer en una relación con Dios, mi finalidad es la imagen de Cristo en mi persona. Pues si, ¿verdad?, integro la experiencia tóxica de la familia con la experiencia espiritual que el Evangelio me solicita, voy a terminar con lo que se llama una máscara religiosa, un híbrido, correctamente. Esto también va a la par con lo que muchas veces ocurre en las familias tóxicas: haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Lo cual significa, no importa el modelaje que yo tenga o yo lleve a cabo, tú más bien haz lo que yo te ordene, así quitándole credibilidad y autoridad a lo que es el modelaje vicario. Y en los integrantes del hogar, o los que se están formando bajo ese ambiente, les crea lo que se llama disonancia. Disonancia significa lo que yo debo ser versus la realidad que estoy viviendo, o en lenguaje pueblerino, la hipocresía, lo cual lleva a muchos de sus integrantes a la rebeldía, a lo que se llama la oposición de las normas, de las leyes. Y eventualmente este tipo de cultura puede llevar hasta inclusive conductas criminales. Y un punto más adicional
para entonces pasar a una breve pausa, es que las necesidades de los miembros de la familia muchas veces no se ven como más, o sea, no se ven más importantes que las necesidades propias del individuo. O sea, en otras palabras, cancelo o se anula o se ataca como egoísmo el yo poder ser responsable de mí mismo, darme autocuidado, y se hace más promoción a complacer, a atender al de afuera, atender a las otras personas antes que las necesidades del hogar propio, llevando entonces a la cultura de complacer y agradar a otros a expensas de mi bienestar o de mi individualidad, lo que lleva en muchas ocasiones a personas a conductas complacientes, conductas depredadoras, o que la persona sea explotada o manipulada. Muy bien. Cuando esto, yo creo que en cada punto que usted ha dado Podríamos hablar un rato. Exactamente. No quisiera adelantarme a lo mejor a lo que ya usted tiene allá. No obstante, creo que el paso está cuando uno va detectando estas cosas a nuestro alrededor. ¿Cuáles son las acciones? Porque, vuelvo y repito, como inicié, son familias. Es complicado. Y ni le digo si es mamá o papá. Gente que tienen autoridad en la casa. O sea, es complicado en ese sentido, porque a lo mejor no quiero hablar de rango, ¿verdad? Pero si son mis hermanos, pues a lo mejor uno lo va lidiando, pero cuando es papá que está con esas conductas, es mi esposo, o sea, complicado. Precisamente, muy buena observación, Esteban. Lo que precisamente el por qué estoy compartiendo esta observación es la siguiente. Nuestra familia, hogar de origen, es posible que también venga arrastrando lo que se llama un ciclo o un patrón de maltrato de generaciones anteriores. El hecho de que sea tu familia no significa que tengan la autoridad o tengan el permiso de destruirte o hipotecar psicológicamente tu futuro. Por eso usted va a encontrar en ocasiones, inclusive en las Sagradas Escrituras, donde el mismo Dios le demanda con la persona que está interviniendo y trabajando, sea de manera directa o de manera, ¿verdad?, una intervención divina, sacar a ese individuo con la cual tiene un propósito y sacarlo de ese ambiente tóxico de hogar, de familia, para poder construir su verdadera identidad y por ende abraza el propósito de Dios. Podemos hablar de Abraham, como Dios le ordenó que saliera de su parentela, porque era una parentela tóxica a nivel espiritual. Podemos también hablar de la experiencia de José y sus hermanos, aunque su padre y su familia eran patriarcas de Israel, como Dios también, a través de circunstancias extraordinarias, diseñadas divinamente, también tiene que sacar fuera de ese ambiente tóxico de preferencia, de envidia, de castración psicológica entre los hermanos depredadores, hermanos tóxicos, hermanos que vienen con una herida de rechazo desde la niñez, y Dios tuvo que sacarlo para eventualmente convertirlo en el rescatista de toda su generación. Así que cuando hablamos de este tipo de intervención, lo que estamos sugiriendo, parte del proceso de sanidad y que las personas puedan liberarse de este cáncer generacional, no es sorpresa, son las fronteras, son los límites, o inclusive que Dios lo aparte de esa parentela para crear un espacio seguro y desintoxicar esa alma de esos patrones de conducta destructivos. Por lo tanto, las personas que vengan con esta cultura o tienen este tipo de experiencia de familia no pueden andar con las gringolas o con la ceguera de que porque es mi familia, porque son mis padres, porque son mis hermanos, usted darle licencia
para usted perpetuar la agresión y la violencia, tanto psicológica como emocional o inclusive física, en contra suya, es lo primero. Y segundo, usted no puede ser cómplice de también transmitir este mismo tipo de conducta a su próxima generación, porque entonces usted se hace parte del ciclo de maldición generacional. Y es por eso que cuando una persona experimenta este tipo de agresión, este tipo de violencia intrafamiliar, es importante poder salir de ese ambiente. Es necesario que vaya construyendo unas fronteras si no puede salir de esa relación, o, más importante, buscar ayuda para desintoxicarse de esos patrones de daño psicológico. ¿Por qué? Lo vas a ver reflejado cuando te toque el turno de construir tu experiencia de familiar. Por eso es que vas a encontrar personas que dicen y juran: yo nunca voy a ser como mi familia. Lo que me hicieron a mí jamás lo voy a volver a repetir. Wow. Yo no voy a repetir el mismo patrón. Sin embargo, como no hubo una salida psicológica de esa experiencia, o no pudieron establecer fronteras, lamentablemente repiten el mismo patrón que juraron que no iban a repetir. Por lo tanto, la maldición continúa perpetuándose en esa familia. Doctor, le pregunto, en ese sentido, esas características, podríamos decir que el carácter puede amplificar algunas de ellas. Otra pregunta es si usted sabe que a veces se dice que algunas enfermedades son genéticas y vienen por ahí. ¿Alguno de estas características puede venir por ahí? Denos idea. Muy buena pregunta, ¿verdad? O planteamiento, Esteban. Cuando la persona está siendo bombardeada, por no decir acosada y hostigada por esta cultura de opresión, que es lo que realmente he descrito, donde se supone que un individuo experimente más seguridad, más protección para su desarrollo psicológico, espiritual y emocional saludable, tiene que ser la familia. Pero no todo el mundo tiene esa experiencia. Por lo tanto, afecta el carácter, porque cuando la persona es receptora de este tipo de agresión, se cultiva mucha rabia, se cultiva mucho coraje, se cultiva mucha rebeldía o rebelión, lo que se llama conductas oposicionales. Y es por eso que no es sorpresa cuando este tipo de cultura opresiva, dañina, destructiva, maltratante, se origina en un hogar donde se promueve una religión o se promueve una supuesta espiritualidad, porque vuelve a oriento, este tipo de conducta tóxica o de cultura disfuncional de una familia no está en armonía con las Sagradas Escrituras. A mí no me sorprende que de esa cultura, de ese maltrato a nivel institucional que es la familia, a mí no me sorprende que salgan niños, jóvenes o adultos que eventualmente tengan rebeldía contra Dios, ateos, escépticos o inclusive personas que comienzan a coquetear con el ocultismo como una señal de protesta, porque ese ambiente nunca fue seguro. Y esto ocurre mucho en familias cristianas, familias evangélicas, familias religiosas, porque no acaban de entender que cuando lo que se le instruye no está en armonía con lo que es correcto, la protesta es precisamente rebelión. Y por el otro lado, la segunda pregunta que hiciste, claro que sí, este tipo de acondicionamiento familiar es la causa de muchas enfermedades psicológicas o somáticas o eventualmente biológicas, como trastornos de personalidad, trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, que pueden ser tan simples como un estado de ansiedad continuo, como bien complejos y complicados, como una personalidad como la narcisista o una personalidad fronteriza. O sea, esto lo que crea es una disfunción en el individuo, porque, y aquí espiritualmente tengo que hacer el planteamiento, ¿qué mejor estrategia de Satanás de poder destruir a un individuo desde el inicio, desde su formación, desde su zapata psicológica y emocional? Y por ende a mí no me sorprende, porque en muchas ocasiones el Espíritu Santo tiene que trabajar con las personas desde sus antecedentes, desde su inicio, desde heridas de niñez, para poder reparar la disfunción, cerrar la herida y poder entonces sustituir lo que era la enfermedad por sanidad tanto interna como sanidad relacional.
Doctor Peter, una pregunta que quiero hacerle en esa dirección, solo saber cómo manejar cuando uno ha estado, ¿verdad?, en este entorno familiar tóxico y que ya se independiza, ya crea familia, ya tiene hijos. Los niños tú los vas manejando contigo y prácticamente van casi obligados a las reuniones familiares, a los eventos que nos vinculan, pero cuando ya van cogiendo independencia de criterio y se dan cuenta que el ambiente no es el más saludable y deciden no asistir más a esas actividades donde es evidente que el ambiente no es saludable, ¿cómo debe uno manejar esa decisión? ¿Debe apoyarla o debe de alguna manera persuadir para que se siga manifestando ese hilo de misericordia a favor de los miembros de la familia tóxica? Excelente pregunta, Rafa. Muchas veces lo que yo sugiero es que no necesariamente rompan vínculos con la familia enferma, la familia tóxica, pero sí que puedan relacionarse con ella en un espacio de frontera y autonomía. Recuerden que cuando hablamos de estas conductas tóxicas o depredadoras, surgen porque de las personas que están en el liderato, ¿verdad?, generacional de esa familia, vienen con unas lagunas, vienen con unas necesidades. Por ejemplo, hay madres maltratantes y padres maltratantes que la motivación o su concepto de familia y de amor es anarquía, opresión. O sea, puede ser un padre maltratante o tóxico que interpreta sentirse honrado es que hagan todo lo que él diga independiente de tu criterio, independiente de cómo tú te sientes. O sea, es como una obediencia ciega. Como también hay madres que tienen conductas tóxicas que en el nombre del amor enferman, asfixian a sus integrantes porque están buscando significado en ese rol como padres o rol como madres. O sea, hacen de la maternidad y la paternidad su identidad, su propósito, olvidándose de que esa generación que se está levantando van a tener su propio criterio, van a tener su propia individualidad. Por lo tanto, en relación a reuniones de familia o tener interacción, pueden tenerla, pero recuerden, la familia tóxica no todo tiempo, no toda experiencia van a procurar la sanidad, van a procurar sanarse, o inclusive no van a procurar respetar ese criterio de distancia y de frontera. Todo lo contrario, la familia tóxica se puede levantar en contra de ese familiar, en contra de ese individuo y marginarlo, penalizarlo o inclusive demonizar el darse ese respeto, porque recuerda, frontera significa, si mi familia no me va a dar el valor y el respeto que yo como individuo merezco, porque es un derecho, ¿verdad?, de toda persona, independiente de la situación, pues entonces no me queda otra opción de yo regalarme ese respeto, yo darme ese valor, porque si no, estoy a la merced del qué dirán, estoy a la merced de lo que otros opinen, o estoy a la merced de lo que otros interpreten y pretendan que yo haga, por lo tanto convirtiendo a la persona en una marioneta de las demás personas. O sea, saliste de tu hogar, pero emocionalmente sigues encerrado en esa prisión de ese modelo de hogar tóxico. Y es por eso que va a ser bien importante. Usted puede honrar, puede relacionarse, pero con límites y fronteras. Y por último, en algunas ocasiones, lamentablemente, la familia puede ser tan tóxica que tal vez es necesario romper relaciones con esa familia. Wow. Poderoso. No había visto este otro ángulo de estas características tóxicas, hasta dónde podría llegar en el ser humano y en los chicos y en las próximas generaciones. No había visto ese otro punto y ese otro ángulo, que gente puede estar cogiendo caminos que uno se preguntaría, pero ¿por qué están en esa línea? ¿Por qué están? Y a lo mejor no fueron maltratados físicamente, pero hubo con estas características lo hicieron pensar de esa forma, de alguna forma otra. Bueno, interesantísimo, de verdad que está bueno. No, definitivamente seguir. Temas liberadores. Sí, doctor, se nos ha acabado el tiempo, pero siempre nos enriquece con estos segmentos. Cuéntenos cómo podemos mantener contacto con usted y poder escucharlo o verlo en las diferentes plataformas. Sí.
Doctor Peter Burgos Vega, el teléfono 787-967-3597. También nos puede localizar en las plataformas de redes sociales bajo el mismo nombre, Dr. Peter Burgos Vega, sea en Facebook, Instagram, YouTube, Link. Y también aquí los viernes en una intervención exclusiva para Inspira 88.1. Gracias, doctor, por estar con nosotros en esta mañana. Nos vemos ya la próxima semana con libreta en mano para seguir apuntando aquellas cosas que nos ayudan en nuestro día a día. Que tenga maravilloso día. Eso es así. Bueno, sigue conectado a Vive la Mañana, edición viernes. Kiara, Esteban y todo nuestro público cuando regresemos, después de una buena pausa musical. Oye, lo que comes pudiera decir quién eres. ¡Ay, Dios mío! Ay. Vamos a entrar en una Ya me vino un par de imágenes. introspección aquí. ¿Yo me puedo ir? En vivo. Un brinquecito. Y en directo. No puedes. Tienes que mantenerte ahí firme, como una guerrera que ¡Ay, eres. santo! Está suplida y llena de Nutrida. la bendición de Dios. Vamos a sacar las vitaminas. El lápiz de plata.